buenas tardes. Bueno, quiero agradecer, ¿no?, la presencia de todos ustedes. Y la verdad que a partir de unas definiciones que tuvo la provincia de Buenos Aires, en la cual se anunció que el partido de General Porredón, Mar del Plata, Batán y Sierra, quedaba en fase 2, quiero compartir con ustedes algunas consideraciones que creo que son importantes. Primero, aclarar que esto no es una discusión política, nunca lo fue desde el inicio de la pandemia. Al contrario, ustedes y todos los marplatenses tienen absolutamente claro que yo soy una persona de diálogo, que nunca dejé de dialogar, dejamos de trabajar en conjunto. Creo que la forma de llevar adelante una situación con la que nos toca vivir a todos los argentinos, a todos los bonaerenses y a todos los marplatenses es trabajando en conjunto, codo a codo, y llevando adelante todas las acciones que se fueron llevando durante estos ya casi 15 meses de pandemia y de cuarentena y de aislamiento y distintas cuestiones que fuimos trabajando y que trabajamos con mucha responsabilidad, no solamente del gobierno, ¿no?, del gobierno municipal, provincial y nacional, sino con mucha responsabilidad con todos los habitantes de nuestra ciudad. Y en esto lo vuelvo a reiterar, son ejemplos nuestros comerciantes, cómo han trabajado, cómo han defendido su laburo, cómo lo han defendido con el doble trapo, con el distanciamiento, con el barbijo, con el ingreso de una sola persona al local y no al grupo familiar. Esto y sobre todo el intendente de una ciudad como Mar del Plata, y cómo Mar del Plata llevó adelante toda esta situación absolutamente inédita, no solo sino para todo el mundo. Trabajamos, y ustedes lo saben muy bien, en la construcción del hospital modular, en la ampliación posterior también del hospital modular, junto con la Nación, junto con la provincia. Se aumentaron también todo el sistema de salud. Esta última semana tuvimos el récord de testeos y de procesamientos, también desde el gobierno municipal, haciendo un convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata, en donde se ha trabajado en forma realmente con muchísimo compromiso desde todas las áreas, ¿no? Y esto de todos los estamentos del gobierno, tanto nacional, provincial como municipal. Hemos aumentado también la capacidad de respuesta en lo que tiene que ver con el sistema de salud, con camas incluso con oxígeno en hoteles para enfermos moderados o leves. Esto tiene que ver como lo hemos hablado en diferentes oportunidades, para aliviar el girocama no solamente de los establecimientos provinciales y nacionales, sino también los privados, ¿no?, para poder tener una mejor respuesta y tener más holgado nuestro sistema sanitario. Con el diálogo no hay ninguna duda, y ustedes lo saben. Yo he dialogado en infinidad de oportunidades con ministros de la provincia, con ministros nacionales, con el jefe de gabinete de la provincia, con el jefe de gabinete de Nación, con el gobernador, con el presidente. Incluso ustedes se acuerdan el 1 de mayo, cuando empezó una discusión que tenía que ver con el 80%, que teníamos más del 80% de ocupación de camas en nuestra ciudad, y que nosotros, no de los datos que teníamos en nuestra ciudad, sino de los datos que surgen de gestión de cama de provincia, que implementó con un decreto la provincia de Buenos Aires, con una resolución del ministro de Salud, Daniel Goyán, de cómo tenía que tener claro cuál era la ocupación de camas de todos los municipios, tanto públicos como privados. Quedaba claro que Mar del Plata no estaba dentro de ese parámetro, que cumpliera con una ocupación mayor al 80% de ocupación más, y ese fin de semana se pudo trabajar con el diálogo y en conjunto y generar que nuestra ciudad quedara en fase 3. Y esto realmente fue muy importante, y tuvo que ver con esto, con el diálogo, y compartir números y compartir cómo estaba la ciudad y cuáles eran esos datos objetivos. Y la verdad que fue muy importante para nuestra ciudad, Mar del Plata, y en esto yo siempre voy a seguir dialogando. Yo no anteno con los marplatenses. Ahora sí, cuando se cambian los parámetros objetivos, se confunde a la gente, y hubo un cambio de parámetros objetivos, ¿no? Y este cambio de parámetros objetivos hoy genera que nuestra ciudad esté en fase 2 y le complique mucho a muchos marplatenses, sobre todo su trabajo. Y de entrada nosotros dijimos que esto era salud más trabajo, y hemos creado muchísimas
charlas y trabajo en conjunto con todos los sectores para poder generar esto, para generar el vínculo necesario, pero siempre hablando con la verdad, hablando con los objetivos. Y nosotros nos encontramos que el 1 de mayo había un decreto nacional donde claramente establecía que había que tener una determinada una incidencia de cantidad de casos cada 100.000 habitantes, que tenía que ver con una división que se hacía con los casos, con la cantidad de habitantes de nuestro municipio. Hicimos la salvedad de la discusión también que tenía que ver con cuántos habitantes tenía General Pueyrredón, que esta es una discusión ya vieja y que si se usa el censo del 2010, discutido, si se utiliza un parámetro del INDEC que llega a 656.000, todos los indicadores que nosotros tenemos, hace que es mucho más los habitantes que tiene nuestra ciudad, pero lo que quedaba claro es que nosotros estábamos por debajo del 80% de ocupación de camas, ¿no? Y ahí había una palabra, que es el parámetro objetivo, que queda claro que tenía que ver con I, ¿no? Que era el 80% de ocupación de camas y la tasa de incidencia. Ese decreto fue modificado y de esa manera se modificaron los parámetros objetivos, ¿no? Y cuando se modifican los parámetros objetivos, confunde a la gente. Modificación de utilizar ese cambio de la palabra I por la O, lo que genera es que vos tengas que tener por debajo nuestro municipio, por debajo del 80% de ocupación de camas y por debajo de la tasa de incidencia de 500 dividido 656.000 habitantes. Esto realmente fue una modificación que afecta a nuestra ciudad y que para que ustedes tengan una apreciación clara, esto significaría que nuestra ciudad tendría que estar con un promedio de casos diarios de 235 casos ininterrumpidamente durante 14 días, para poder dar con ese número de 500, de tasa de incidencia en 500. Hoy, con relación a las camas, nosotros tomamos un parámetro, como les decía, muy objetivo, que es el mismo parámetro que revisamos todos. Es el parámetro que la propia gestión de camas del sistema provincial es lo que nos informa. Y hoy el jefe de gabinete, incluso Carlos Bianco, aclaró que la ocupación de camas en nuestro municipio, los parámetros objetivos que cambia la O por la I, lo que significa es que se cambian los parámetros objetivos y confunde. Y esto me parece que hay que tenerlo absolutamente claro, porque yo les diría que la posibilidad que nosotros tengamos de llegar a 235 casos diarios durante 14 días ininterrumpidamente para volver a la fase 3 es realmente complejo. Y me parece que es importante hablarle con la verdad a los marplatenses. Teníamos un caso diferente el 1 de mayo, cuando sale un decreto donde establecía que era alguno de los dos criterios y no los dos criterios juntos. Hoy establece que esos dos criterios tienen que estar juntos y eso perjudica no solamente a Mar del Plata, sino a otros municipios. Pero a mí lo que más me preocupa es mi ciudad. Y realmente me preocupa. Y yo tengo la responsabilidad de cuidar la salud de todos los marplatenses. Y también tuve la responsabilidad de retroceder de fase, incluso antes que lo planteara la provincia, porque entiendo que el cuidado de la salud es clave. Ahora, también tenemos que tener sumamente presente lo que significa para nuestra ciudad, que hemos llegado a tener en un momento del año pasado el mayor índice de desocupación de la historia de Mar del Plata, con más de un 26%, y cómo eso afecta en lo personal a cada uno, ¿no? Y esto, ustedes lo saben, yo lo hablo permanentemente con los vecinos de mi ciudad, y el otro día me explicaba un peluquero que él estaba haciendo 7 cortes por día, 500 pesos, juntaba 3.500 pesos por día, y el gasto de él era 2.000 pesos, o sea, le quedaban 1.500 pesos. Eso significa que le quedaba eso para comer. Y esto es lo que ocurre en nuestra ciudad también. Y me parece que tenemos que ser sumamente cuidadosos con cómo le explicamos a la gente y cómo le decimos a la gente que va a tener que seguir. Porque esto habla de la previsibilidad que tenemos que tener como gobierno. Y los cambios objetivos de los distintos parámetros complican. Y esto, creo que nosotros hemos demostrado acabadamente el diálogo, el trabajo en conjunto, cuáles eran los focos que entendíamos que complicaban, que tenían que ver
las reuniones sociales, donde no se cumplen los protocolos. Está claro que cuando uno va a comprar o uno va a trabajar en un comercio, nadie se quiere contagiar. Todos se cuidan, el que va a comprar, el que vende, todos se cuidan, porque saben que es necesario cuidarse, saben que estamos en una pandemia, después de todos, más de este año largo que tenemos, todos sabemos que esa es una de las formas que nosotros tenemos de convivir con esta situación hasta que llegue la solución definitiva. La solución definitiva tiene que ver con la vacunación. Y también está claro que estos días de confinamiento era clave aumentar con la cantidad de vacunación y acelerar todo lo más posible en lo que tiene que ver con la vacunación, no solamente en nuestra ciudad, pero a mí me preocupa mi ciudad. Y en esta última semana nosotros tuvimos un promedio de 700 vacunados por día. Y vuelvo a repetir lo que dije en infinidad de oportunidades, ¿no? De poner a disposición todo el sistema, no solamente todo el sistema de salud del municipio, sino no tengo ninguna duda que todos los marplatenses van a poner todo para poder acelerar el sistema de vacunación, porque sabemos que esa es la solución definitiva. Y les vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con una pelea política, ni mucho menos. Esto tiene que ver cómo nosotros le damos respuesta al vecino de nuestra ciudad. Nosotros todos, tanto el gobierno nacional, provincial como municipal, tenemos una obligación de ser absolutamente claros, previsibles, que nos puedan entender lo que nosotros le decimos y ocuparnos de sus problemas. Y hoy el problema que nosotros tenemos no es solamente salud más trabajo, sino tiene que ver con la vacunación. Y por eso ponemos todo a disposición, el sistema municipal y todo, y no tengo ninguna duda que ahí acompañarían cualquier tipo de sistema de salud de nuestra ciudad para llevar adelante una situación de estas características. Creo que también es importante destacar lo que tiene que ver con cómo ha sido la evolución de los distintos casos que hemos tenido con relación a la presencialidad escolar. Cuando nosotros hablamos de nivel inicial y primaria, en marzo nosotros teníamos un número que era alrededor de 9 de cada 1000 chicos que se contagiaban. Y ya con las clases, ese número había variado a 10 de cada 1000. Con lo cual, esto quedó claro que en el nivel inicial, que era no había una situación que ameritara que sea evaluada como que la presencialidad en el nivel inicial generaba algún tipo de conflicto con el virus, sino todo lo contrario, no había habido una variación en ese lugar. Por eso entendemos que es importante la presencialidad, pero que va más allá solamente de lo que es el aprendizaje y el sistema y el aprendizaje de los chicos, sino también por los maestros, por la comunidad educativa, por los padres, por los que van a laburar y que realmente necesitan que los chicos estén en las escuelas, por los chicos y su condición emocional, o sea, para que estén con sus compañeros, con sus amigos, con sus maestras, con sus maestros. Esto es lo que aspiramos todos y no hubo una variación en la presencialidad, en el sistema inicial, que nos permita tomar una decisión como la que se está tomando. Y más allá, y les vuelvo a repetir, no tiene absolutamente nada que ver con un posicionamiento político, sino tiene que ver con las condiciones objetivas y los números que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Y que eso es lo que yo evalúo permanentemente para cuidar el salud, el laburo y el bienestar de todos los marplatenses. Hoy nosotros tenemos 1.356, para ser exactos, burbujas de educación municipal, de las cuales hoy están aisladas 59. Que esas 59 tampoco quiere decir que estén aisladas por casos positivos, sino muchos tienen que ver por contacto estrecho, entonces por previsión, ¿no? Y esto habla también de una baja tasa de incidencia en toda lo que es la educación municipal. Y esto quiere ver que somos defensores de la presencialidad como todos, esto no tengo ninguna, en todos los niveles entendemos que la presencialidad es clave. Ahora, los datos objetivos que nosotros tenemos en General Pueyrredón nos permiten decir que ello no ha complicado lo que tiene que ver con los contagios en nuestra ciudad. Y vuelvo a repetir, la única salida que nosotros tenemos tiene que ver con la vacunación. Y en esto vamos a poner todo lo que tengamos de nuestro lado para llevarlo adelante, ¿no? Y creo que les vuelvo a repetir,
el cambio de las condiciones objetivas y de parámetros objetivos que tienen que ver con el 80% de ocupación de camas y con la tasa de incidencia de 500 cada 100.000 habitantes cada 14 días, eso modifica sustancialmente cómo nosotros tenemos que encarar en nuestra ciudad y le complica la vida a los marplatenses. Obviamente que esto es un decreto nacional que nosotros aceptamos, pero tengo que hacer estas aclaraciones a todos los habitantes de la ciudad, porque yo siempre les hablé con la verdad. Y la verdad que la semana pasada, cuando vimos que había existido ese cambio de una letra, entendíamos que nos iba a complicar la posibilidad de que nuestra ciudad continuara en fase 3. Y eso no solamente tiene que hablar con la presencialidad, sino que tiene que hablar con el laburo. Y todos los que estamos acá, y todos los marplatenses, sabemos lo que es el laburo en nuestra ciudad. Entonces, estas son apreciaciones que yo quiero compartir con ustedes. Obviamente que estoy para cualquier tipo de consulta y de pregunta que ustedes me quieran hacer, pero les vuelvo a repetir, estos cambios complican y la solución está claro que es aumentar la capacidad de vacunación, y en eso pongo todo el municipio a disposición para poder acelerar lo antes posible la vacunación en nuestra ciudad. Intendente, para Telefe estamos en vivo. No sé si discriminación es la palabra, pero ¿cree que hay algo en contra de Mar del Plata desde el gobierno nacional o provincial? Bueno, yo tengo claro que este cambio que tiene que ver con cumplir uno o los dos parámetros, no solamente le complicó a Mar del Plata, hay muchos municipios de hecho hay más de 120 municipios hoy en la provincia en esta condición, y cuando había empezado esto era mucho menos. Pero mi preocupación es mi ciudad. Y mi ciudad son los marplatenses, todos, los que me eligieron, los que no me eligieron, los que están viviendo circunstancialmente, todos. Y esta modificación en los parámetros objetivos que habían sido planteados claramente en un decreto nacional, fueron modificados. Esta es la realidad, y sobre esto es lo que uno le genera esta posibilidad de no comunicar como corresponde, ¿no? Y genera confusión, porque estaba claro que este era un parámetro y en 2 semanas se cambió ese parámetro. Ese cambio de parámetro lo que genera es confusión, y nosotros en una situación como la que estamos viviendo en este momento no podemos generar confusión. Tenemos que ser absolutamente previsibles con el vecino, y esto me parece que es clave para vivir una situación como la que nos toca vivir a todos los argentinos, a todos los bonaerenses y a todos los marplatenses, es tener previsibilidad, saber qué tenemos que hacer al otro día. Intendente, por aquí, Radio Brisas, ¿existe alguna posibilidad que el municipio haga algún tipo de presentación ante el gobierno nacional para tratar de volver a tener el decreto como estaba antes de este cambio? Yo permanentemente voy a dialogar. De hecho, el propio jefe de gabinete hoy de la provincia lo aclaró, y es real, es verdad. Obviamente que dialogué para decirle, mirá, esta modificación de los parámetros objetivos complica, porque si bien nosotros vamos a tener incluso menos ocupación de cama de la que teníamos en aquel momento, hoy de esta manera vamos a descender a fase 2, y eso le complica la vida a los marplatenses. Hoy lo aclara el jefe de gabinete y establece que esa modificación en el decreto nacional es lo que ellos toman en cuenta, y este es el motivo por el cual Mar del Plata y otra serie de municipios descienden a la fase 2 provincial. Esto, obviamente que yo voy a seguir con el diálogo, y creo que esa es la forma que yo tengo de defender los intereses de los marplatenses, pero también tengo que decir la verdad, y la verdad tiene que ver con que ese cambio de los parámetros objetivos a nosotros nos complicó. Montenegro para Canal 10 y ahora Mar del Plata, acá. Lo consulto sobre por cuántos días va a permanecer Mar del Plata en la fase 2, más allá de las peticiones que van a presentar. ¿Por cuántos días sería la permanencia de la ciudad en esta fase? El jefe de gabinete estableció que estos cambios serían cada 14 días, pero se pueden llegar a modificar todas las semanas. O sea, yo creo que se van a ir viendo, pero la verdad que vos el número lo vas a tener que ver cada 14 días, como dice el decreto nacional. Entonces, si me preguntas hoy, te diría que son 14 días y que tendríamos que tener una disminución a 235 casos diarios promedio. O sea, el promedio sería 200 durante 14 días ininterrumpidamente. En esta situación no lo veo posible. Intendente, consultarle acá, ¿qué lectura se hace desde el municipio de
el acatamiento y los controles durante lo que fue y lo que sigue siendo este confinamiento estricto que ha decidido el presidente Alberto Fernández, y qué medidas se van a tomar en caso de algún tipo de rebeldía. Por ejemplo, algunos sectores gastronómicos y hoteleros han anunciado que el lunes van a reabrir sus comercios. Con respecto a la fase 2, ¿cómo estarían estos comercios? A ver, ¿cómo están? Lo aclaró el jefe de gabinete, los horarios y la forma de trabajo quedó totalmente claro. Nosotros vamos a seguir trabajando de la manera que trabajamos. Aceptamos el decreto, obviamente. Vamos a hacer foco en lo que estamos haciendo foco desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y obviamente que la capacidad inspectiva del gobierno va a estar. También sabiendo que la mayor complejidad la tenemos en la clandestinidad, en las fiestas clandestinas y en las reuniones, y por eso, ustedes lo vieron, este fin de semana hubo más de 35 o 40 fiestas clandestinas que fueron desarticuladas, ¿no? Y esto no quiere decir que Mar del Plata sea la ciudad que más cantidad de fiestas clandestinas tiene, sino la ciudad que no llegó el año pasado a tener el peor número de la historia de Mar del Plata. Sí, intendente. Recién hablaba de los trabajadores, de los laburantes. Ayer se resolvió en el Consejo Deliberante la potestad suya para la determinación del aumento del boleto. ¿Cómo puede llegar a incidir este descenso de fase en ese número final? Que en principio el estudio de costos de la Secretaría había dado un monto de menor. ¿Puede llegar a incidir? Mire, la verdad que nosotros hoy estamos abocados a esta situación que estamos viviendo. Obviamente que el equipo está estudiando todo, ¿no? Y no solamente lo que tiene que ver con la actualización del boleto, sino insistir con el subsidio. O sea, nosotros, el conurbano, el boleto sale menos porque hay más plata para el conurbano. Entonces vamos a seguir insistiendo de General Pueyrredón para que el subsidio que se da en el conurbano se dé también en nuestra ciudad, para que los vecinos marplatenses no tengan que poner la plata de su bolsillo como no la ponen los vecinos del conurbano. Intendente, buenas tardes. Consultarle cómo está la relación con el presidente de la Nación, teniendo en cuenta los últimos dichos donde dijo que fue uno de los intendentes que no quiso escucharlo. No, a ver, acá dividamos. Yo tengo una relación personal con el presidente y tuvimos un tema que tenía que ver con la presencialidad de los empleados municipales en los 3 días previos a Semana Santa, cuando nosotros teníamos que trabajar muy duro en la ciudad, sobre todo para tener los controles y poder ordenar la ciudad, y yo lo aclaré, dije, nosotros en ese momento no tenemos posibilidad de tener un teletrabajo, tenemos que tener todos los trabajadores en la ciudad, sobre todo para poder que los trabajadores que no son municipales, que es la gran mayoría, puedan llevar adelante su función. Y vuelvo a mantener mi posición y entendiendo que una cosa es la relación personal y obviamente otra cosa es mi responsabilidad como el intendente de mi ciudad. Yo tengo que cuidar a los marplatenses. Y no tiene que ver con el actual presidente, el actual gobernador, no. Mi objetivo es cuidar a los marplatenses. Si voy a pelearme, discutir, ponerme de acuerdo con cualquiera, y eso no va a hacer variar para nada cuál es mi relación personal. Yo eso lo tengo muy claro. Esto no es una discusión personal de Montenegro con otro, no, es la responsabilidad que yo tengo como intendente de mi ciudad para cuidar de la mejor manera a todos los marplatenses. Intendente, hay unidad de criterios entre los comerciantes, de que el lunes van a abrir en horario habitual. ¿Cuál va a ser la actitud del municipio? ¿Va a controlar? ¿Va a visitar a los comercios que están excedidos en el horario permitido? Nosotros vamos a aceptar el decreto y vamos a trabajar como venimos trabajando, ¿no? Y sabiendo cuáles son las necesidades de los comerciantes, pero sabiendo que tenemos que trabajar muy duro en los controles. Pero te vuelvo a repetir, el mayor esfuerzo lo pusimos y lo estamos poniendo en todo lo que quedó claro que tiene que ver con la clandestinidad. Y ahí vamos a seguir, porque ahí es donde no hay ningún protocolo. Entonces, como no hay protocolo, la posibilidad de contagio es muy superior. Entonces, el mayor esfuerzo va a estar abocado ahí, no hay ninguna duda. Y no tengo miedo de decirlo, ¿eh? Esto se los aclaro, yo voy a hacer cumplir lo que tengo que cumplir. Pero si tengo que evaluar cuál es el mayor esfuerzo que tengo que poner, está claro que es en los lugares donde mayores contagios se pueden llegar a ocurrir. Intendente, justamente con respecto a eso, sé que es un momento y una decisión muy difícil saber que a partir del lunes tiene que cumplir el decreto, y el hombre que tiene que salir a trabajar, la mujer que tiene que salir a trabajar para poder seguir pagando un alquiler o para poder llevar dinero a su casa,
ve que hay tareas que no va a poder cumplir y el municipio tendría que controlar que eso justamente se cumpla. Pero por otro lado hay actividades que son recreativas, que tienen que ver con el esparcimiento, la gente que está en la costa reunida. Se ve que no hay controles. ¿Cómo se va a actuar con respecto a esto? Porque hay que controlar todo, pero digamos, las actividades no productivas frente a las productivas, ¿qué piensa usted que va a... Se va a controlar como se está controlando. Ahora también está claro que nosotros en esto, y lo venimos hablando en diferentes oportunidades, esto cada uno de nosotros ya a esta altura sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es clave, ¿no? Y esto tiene que ver también con la defensa del laburo, ¿no? Entonces el que sale a pavear por la costa en grupo sabe que está poniendo en riesgo el trabajo de uno de la ciudad que lo necesita para comer. Entonces eso también tenemos que ser sumamente claros cada uno de nosotros. Es decir, bueno, este esfuerzo lo estamos haciendo porque es necesario que haya laburo en Mar del Plata. Y por eso tenemos que trabajar en que las actividades recreativas sean exclusivamente las permitidas. Porque eso lo que va a generar es que estamos demostrando que los marplatenses estamos cumpliendo. Y estamos cumpliendo porque el laburo es la clave para una ciudad como la nuestra, que fue el peor número de historia que tuvimos el año pasado. Y que hoy lo pudimos revertir cumpliendo. Porque llegamos a tener un número menor al que había antes del inicio de la pandemia, porque cumplimos. Entonces, cumplir con la responsabilidad individual de cada uno no tiene que ver solamente con el cuidado de la salud. ¿Cree que son las vacunas suficientes para una ciudad como Mar del Plata o cree que esa aceleración en el proceso de vacunación y también que envíen más vacunas al instituto? A ver, lo que está claro en el mundo es que la solución es la vacuna. Yo, y esto lo digo siempre, yo quiero 1 millón de vacunas, porque yo creo que vivimos 1 millón de marplatenses. Entonces la verdad que y obviamente que van a tener que hacer, sí, bueno, ¿cuántas? Yo quiero más, y quiero que se acelere. Y entiendo que, y vuelvo a decir, no es un tema político, que es una complejidad la compra de vacunas, entiendo, pero yo lo voy a seguir pidiendo, porque yo tengo la obligación de velar por la salud y el laburo de los marplatenses. Y teniendo el sistema, habiendo vacunado, vos tenés la posibilidad de que haya más laburo. Esto, como decís, es mucho, es poco. Yo voy a decir siempre que es poco, porque quiero que se vacunen todos lo más rápido posible. Por eso pongo a disposición toda la ciudad y toda la posibilidad de vacunación que tiene esta ciudad, que no tiene que ver conmigo, porque la historia de vacunar en Mar del Plata, por el tipo de población que tiene, histórica, se vacuna mucho y muy bien en nuestra ciudad, y no tiene que ver con el gobierno de Montenegro, tiene que ver cómo se vino trabajando en el municipio con esa respuesta. Entonces, poner a disposición todo ese sistema y cualquier otro tipo de sistema en el cual yo pueda articular con los privados para que se pueda vacunar más, lo voy a hacer porque entiendo que es la solución. Muchas gracias.